Una terapia bíblica para el rechazo. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Introducción. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre el rechazo. Esta palabra nace en el francés antiguo rejeter, que a su vez la tomó del latín rejectus, que significa tirar, desechar o vomitar. Su sentido original era empujar o poner distancia de algo o de alguien. Entiende como un acto de abandono o menosprecio a una persona. Es posible que usted, quien escuche esta reflexión, en algún momento de su vida, o quizás ahora, esté viviendo o sienta el rechazo en algún ámbito de su vida. Puede ser en lo étnico o social, pues multitud de personas son discriminadas. Se da en lo familiar, lo laboral, lo académico o lo emocional a través de palabras o hechos, los cuales incluso quizá incluyen violencia física o psicológica o burlas y ofensas. En otras ocasiones puede ser de tipo pasivo, ignorando o excluyendo a alguien, o puede ser en lo espiritual, cuando quiera presentar el Evangelio, encuentre burla o indiferencia. Pero como dijo Jesús, de quienes ignoran voluntariamente su sacrificio y rechazan a sus mensajeros, el que a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Consecuencias. El rechazo hace estragos en nuestra vida y es causa frecuente de trastornos en la personalidad. Quien lo sufre busca compensarlo con comportamientos agresivos o con una búsqueda desproporcionada de atención, por ejemplo, llenándose de tatuajes o en la forma de vestir, o con una modificación exagerada de características personales, con lo que busca llamar la atención y se someten a los estándares de su grupo para posible aceptación de los demás. El sentir rechazo puede llevarnos a un perfeccionismo enfermizo o a llenarnos de amargura, pues endurece nuestras emociones. Provoca también en forma aleatoria manifestaciones de orgullo o aislamiento, adicción a las drogas o al alcohol o desorden y promiscuidad sexual, y puede producir diversos grados de incapacidad para recibir amor y a la larga tener efectos duraderos en la salud mental, contribuyendo a cuadros recurrentes de ansiedad o depresión. Pero en ocasiones somos nosotros los que rechazamos. ¿Qué no haríamos si nos diéramos cuenta del daño que produce? Se ha comprobado a través de pruebas de resonancia magnética cómo una persona rechazada activa respuestas en la misma zona y dimensión que en un paciente con dolor agudo por heridas, golpes u otras lesiones físicas. Pero hay que tener clara la diferencia entre rechazar a una persona y rechazar su conducta. Dios mismo rechaza nuestra conducta de pecado, pero nunca rechazará al pecador que contrito y humillado se acerca a Él pidiendo ser perdonado. Por eso invita,
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pues Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El rechazo en la Biblia. La Escritura está llena de ejemplos de rechazo y sus consecuencias. Desde el Edén, en donde Dios mismo fue rechazado por Adán y Eva, quienes pensaron que eran más sabios que Él. Recordemos algunos otros ejemplos. Abraham fue rechazado por Lot. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. José fue rechazado por sus hermanos, al grado que lo vendieron como esclavo. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Moisés fue rechazado por su propio pueblo, como se relata en Hechos, pues incluso le preguntaron: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? David fue el príncipe del rechazo. Principió por su padre, quien lo puso a cuidar ovejas, una tarea ingrata que manifestaba la poca importancia que le daba, por lo que cuando Samuel, obedeciendo a Dios, iba a ungir a un nuevo rey, e Isaí presentó a cada uno de sus hijos, el profeta tuvo que preguntarle: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. También fue discriminado por sus hermanos antes que peleara contra Goliat. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Lo que marcó su corazón al grado que más tarde escribió: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Por envidia de su popularidad, fue rechazado por el rey Saúl, al grado que muchas veces quiso matarlo, como relatan las escrituras. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. También lo rechazó su esposa Mical, cuando lo vio danzando entusiasmado para alabar a Dios. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y como si no fueran suficientes esos rechazos, Absalón,
su hijo amado, igualmente lo hizo. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Y sintiendo David que aún Dios lo había rechazado junto con su pueblo, en el Salmo 60 clama un verdadero grito de dolor: «Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros», pidiéndole perdón para su pueblo. Daniel fue rechazado por los otros gobernadores celosos, quienes respondieron y dijeron delante del rey: «Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición». Jesús, en una parábola, destaca el rechazo de su pueblo, hablando del hombre que preparó un banquete de bodas e invitó a muchos. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otro dijo: «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Él fue rechazado y menospreciado por los líderes religiosos y por su pueblo, cumpliéndose la profecía de Isaías: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Y sabiendo lo que el rechazo causaba, cuando le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban, Jesús se indignó y les dijo: «Dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Aunque seguramente ellos creían que lo hacían por una buena razón, que esos niños molestaban al maestro. Terapia para el rechazo. El ejemplo de Lea. A través de una vida de rechazo, la Biblia nos enseña cómo superarlo. Lea, la primera esposa de Jacob, cuando este último, huyendo de su hermano Esaú, llegó a donde vivía su tío Labán con sus 2 hijas, Lea, una joven de ojos delicados, tiernos o tristes, y Raquel, la menor, una joven que lo impresionó por su belleza, al grado que quiso casarse con ella, por lo que pactó con su padre que trabajaría 7 años para tenerla. Pasaron ese lapso, llegó el día de su boda, y como era costumbre para aquella época, en la ceremonia nupcial y la celebración siguiente, la novia se cubría la cabeza con un velo.
Así que, después de la ceremonia y la fiesta, en la cual seguramente Jacob tomó bastante vino, Labán llevó a Lea en lugar de Raquel al lecho de Jacob, y éste, por su posible condición, no se dio cuenta de la suplantación hasta que, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Quizá la primera en sentirse ultrajada era la propia Lea, quien no lo planeó, simplemente obedeció a su padre. Cuando Jacob demandó explicaciones, Labán le dijo que no era costumbre dar a la hija menor en matrimonio antes que a la mayor. Pero eso se lo pudo haber dicho antes. Y ante el amor de Jacob por Raquel, ellos llegaron a un nuevo acuerdo. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Jacob estableció su familia teniendo a las dos hermanas como esposas, y desde un principio Lea inicia su lucha contra el rechazo con un pensamiento arraigado en la cultura de su época, que si ella era madre, Jacob la amaría como a Raquel, así que partiendo de su propio plan, pidió a Dios tener hijos. Dios responde. Lea fue aprendiendo lentamente cómo tratar con su rechazo, y los nombres de sus hijos muestran ese proceso. Jacob menospreció a Lea por su amor a Raquel, pero vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Era muy difícil tener a su hermana Raquel por rival y ver cómo la amaba Jacob. Pero Dios consoló a Lea, concediéndole su petición y haciéndola madre. Así que Lea tuvo su primer hijo, Rubén. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Rubén significa he aquí un hijo, algo así como gritar tengo un hijo. Afligida por ser rechazada, ella esperaba que siendo madre, que era su estrategia y petición a Dios, ahora sí la amara Jacob. Pero parece que esto no sucedió, y en su propia sabiduría ella le siguió pidiendo hijos al Señor. Simeón. Nuevamente Dios le escuchó. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Ella agradecía la misericordia de Dios al contestar sus oraciones, pues Simeón significa el que oye, porque el Señor nuevamente contestó su oración dándole otro hijo, y ella dio testimonio nombrándolo el que oye, aunque con tristeza debe haber visto
que un segundo hijo tampoco fue la solución para que Jacob la amara, por lo que nuevamente abrió su corazón a Dios y le siguió pidiendo que le diera hijo, Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Leví significa apegado o cercano. Y como Dios respondía a sus oraciones dándole ya 3 hijos, mientras su hermana no tenía, seguía esperando que eso cambiara la situación familiar, confiando en que por sus méritos como madre todo habría de cambiar. Que ahora sí, Jacob se acercaría emocionalmente a ella, pero posiblemente, aunque él hubiera sido un buen esposo o un buen padre, no estaba enamorado de ella. Y a partir de esa realidad, ella principia a tener poco a poco más claridad y a poner sus valores en orden. Judá. Dios le sigue bendiciendo y enseñando, y con la llegada de otro hijo inicia su cambio. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Judá significa alabado. Hay que destacar la expresión de Lea. Esta vez ya no pedía al Señor por el amor o por la cercanía de Jacob. Había entendido que Dios la bendecía y que Él tenía un plan maravilloso para su vida. Por eso el nombre Judá, que significa alabanza, manifestaba que quería ella alabar a Dios por lo que sí tenía, y ahora, dentro del plan de Dios, Él la llenó de bendiciones. Gad. Siguiendo una costumbre de la antigüedad, una mujer podía dejar que su marido tuviera hijos con una criada de ella, al que se consideraba también hijo de la esposa. Y eso fue lo que hizo Lea. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. El nombre de Gad significa ventura, sinónimo de fortuna. Así que la declaración de Lea era, yo soy afortunada, que ni siquiera se podía imaginar las bendiciones que Dios le estaba preparando. Aser. Recurriendo nuevamente a esa costumbre, Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Con su hijo anterior, ella se había descubierto como una mujer afortunada, pero ahora sube la calificación, pues Aser significa felicidad o bendición, un grado mayor que afortunada, y vemos un cambio. Ahora, y como ya lo había hecho a partir del nacimiento de Judá, ella cambia su mirada hacia Dios, le alaba, le da gracias, pues ahora se considera feliz y bendecida con sus hijos. Y el rechazo de Jacob ya no le producía tanta aflicción. Isaacar. Mientras ella ora, alaba a Dios y se pone en sus manos, Él la cuida.
cuenta la Biblia que Rubén, el hijo mayor de Lea, había encontrado en el campo unas raíces de mandrágora, que es una planta que, entre otras propiedades, ayudaba a la fertilidad, aunque era tóxica, y que se las dio a su madre. Raquel se las pidió a Lea, quien se las dio a cambio de que Jacob estuviera con ella cuando menos esa noche. Ahora Lea había cambiado, y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Ya no solo pedía por la cercanía de Jacob, sino que, cuando nació Judá, había iniciado por alabar a Dios. Cuando nació Gad, ella manifestó que era afortunada. Cuando nació Aser, dio testimonio de que Dios la había bendecido. Y ahora con Isacar, ella manifiesta que el Señor la había recompensado, llegando a entender que la relación y el amor a Dios era superior a su deseo por el amor de Jacob. Ahora reconocía que cuando había establecido una relación de alabanza y agradecimiento a Dios, Él le había recompensado con múltiples bendiciones, al grado que era feliz también con los hijos que le había dado, incluso a través de su sierva. Zabulón. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Es lógico que conforme tenían mayor edad, a Jacob le llamara más la atención convivir con sus hijos. Por eso ella, ya con la vista puesta en Dios, no en su marido, nombró a este hijo Zabulón, que significa exaltado. Ella le daba gracias a Dios de la forma más alta posible. Eso significa exaltado. Y seguramente con la multitud de sus hijos, Jacob tenía una relación más rica con ella. Dina. Y Dios la siguió bendiciendo. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. El nombre Dina significa juzgada o vindicada, con el mismo sentido que usó Jesús en la cruz. Tetelestai, ya todo está pagado. Ella ya no tiene nada que reclamar a Jacob o que pedirle a Dios. Su fe fue recompensada y ella pasó de rogar porque su marido la quisiera a alabar a Dios por todas sus bendiciones. Aprendió a responder al rechazo poniendo su mirada y su fe en Dios. Por eso reconoce que ha sido recompensada o vindicada por el rechazo, que la cuenta emocional estaba saldada y que todo cambió cuando puso su vista en Dios y esperó sus planes y tiempos. Al final, cuando Jacob regresó a Canaán con toda su familia, Raquel murió en el camino y Lea ya fue su única esposa. No más rivalidades, no más menosprecios. Más adelante leemos que de la familia de su hijo Judá nació Leví, dedicado al sacerdocio, y en ellas nacieron Moisés y Aarón, y que de la descendencia de Judá vino David y más tarde el Mesías, nuestro Salvador.
Sin duda, Dios bendijo grandemente a esta mujer. No sabemos ni cómo ni cuándo murió, pero lo que sí sabemos es que, por instrucciones de Jacob, fue tratada con honor al ser sepultada en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Conclusiones. Hay lecciones importantes que aprendemos de la vida de Lea. Ella nos recuerda el valor de buscar a Dios ante cualquier rechazo, pues a pesar de las circunstancias adversas que soportó, no cayó en la amargura. Recuerda, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y vemos cómo ella, que no pudo encontrar el amor en su padre, ni en su hermana, ni en su esposo, lo encontró en Dios. Dios cambia el curso de su historia. Jacob, sin preguntarle a Dios, amó a Raquel con un amor desesperado, obsesionado, un amor muy caro, 14 años de trabajo y un triángulo negativo. Lea colocó a Jacob como su ídolo y Jacob colocó a Raquel como el suyo. En ocasiones en la vida puede resultar que algo bueno le roba el corazón, una persona, la familia, un trabajo o algo negativo como un vicio. Pero cuando Lea cambió su mirada y puso su mirada en Dios, ya no en Jacob, ella encontró que el Omnipotente no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, y nos recuerda que el amor de Dios es tan grande que, como escribió Pablo, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello, si hoy te enfrentas con algún rechazo, si sufres porque quisieras ser valorado o consolado, si sientes que a tu vida le falta amor, recuerda su promesa: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él está invitándonos hoy para que descanses en su amor eterno. Dios te bendiga y te dé paz. Dios bendiga su palabra y la haga útil para alguien que hoy la necesite.